Gracias por este espacio sagrado. Hoy nos detenemos para escuchar. Levantamos la mirada y aquietamos el alma. Señor, ayúdanos a estar presentes, que nuestra mente no divague, que nuestros pensamientos se alineen contigo. Espíritu Santo, guía esta lectura, haz que lo que Jesús enseñó resuene en lo profundo de nuestro corazón. Y si hay confusión, tráenos claridad. Si hay preguntas, condúcenos a la verdad. Que este momento sea de encuentro, de revelación y de paz. Continuamos con el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Jesús se fue al monte de los Olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo acudía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Decían esto para probarle, buscando de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y aun si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el templo, junto al lugar de las ofrendas, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Luego les dijo otra vez: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos decían: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y él les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Y Jesús les respondió: Precisamente lo que desde el principio os he dicho. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él
les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras decía estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo el que peca es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Entonces respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo demonio, antes bien honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas murieron también. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Pero no le conocéis, yo sí le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo,
Antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Capítulo 9. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: No es que pecó él, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Luego le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto mendigar decían: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él, y otros: no, pero se parece a él. Y él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, untó mis ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y ahora veo. Le dijeron: ¿dónde está él? Y respondió: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Los fariseos le volvieron a preguntar cómo había recibido la vista, y él les dijo: él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Volvieron a decirle al ciego: tú, ¿qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Dijeron esto porque temían a los judíos, pues estos ya habían acordado que, si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él respondió: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Le volvieron a preguntar: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió: ya os lo he dicho y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros ser sus discípulos? Entonces le insultaron y dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de este no sabemos de dónde viene. Respondió el hombre: pues esto sí que es sorprendente, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios
y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio del mundo jamás se oyó decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le respondieron: tú naciste sumido en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió: Señor, ¿quién es para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? Y el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, ¿por qué decís: vemos? Vuestro pecado permanece. Capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Cuando ha sacado fuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que quería decirles. Entonces Jesús les habló de nuevo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hubo otra división entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene demonio y está fuera de sí. ¿Por qué le escucháis? Otros decían: estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os
os lo he dicho y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron: no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: sois dioses. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, decís vosotros: tú blasfemas al que el Padre santificó y envió al mundo, porque dije: soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan a la verdad no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era aquella que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y vuelves allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos a él. Entonces Tomás, llamado el Dídimo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros, para que muramos con él. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa.
Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Le dijo Marta: Sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo ella. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciéndole: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa consolando a María, al verla levantarse deprisa y salir, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y al ver también llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó, y dijo: ¿Dónde le habéis puesto?, le dijeron. Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces los judíos decían: Mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede porque tiene 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo he dicho por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María y habían visto lo que Jesús hizo creyeron en él. Pero algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín y decían: ¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Por esto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permaneció allí con sus discípulos.
avisara para que pudieran prenderle. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de gran precio, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del aroma del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que había de entregarle: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos supo que él estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos, por causa de él, se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, una gran multitud que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramas de palmera y salió a recibirle, clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un borriquillo, montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre una cría de asna. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que de él estaban escritas aquellas cosas y que así las habían hecho con él. La multitud que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. Por esto también salió la gente a recibirle, porque oyeron que había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían entre sí: mirad, nada adelantamos, todo el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: ya lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, al oír la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto decía dando a entender
respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque quien anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y apartándose, se escondió de ellos. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de entre los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús alzó la voz y dijo: el que cree en mí, no cree solo en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le entregaría, por eso dijo: no todos estáis limpios. Después de lavarles los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con vosotros, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que quien lo envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis bienaventurados. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de decir esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba recostado junto a él. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara de quién hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo dé el bocado que mojo. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Después de recibir el bocado, Judas salió enseguida, y era de noche. Cuando Judas hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará en sí mismo, y le glorificará enseguida. Hijitos, todavía estaré con vosotros un poco más. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así os lo digo también ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, amaos también entre vosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le respondió: tu vida darás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando aún con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que os dije: voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y que como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Gracias por compartir este momento sagrado conmigo. Si esta lectura tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando la palabra en calma, en silencio y con el alma abierta. Tu apoyo con un me gusta ayuda a que más personas encuentren esta paz. Nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te acompañe.